Buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy se va a presentar el último seminario, el cual es la síntesis de proteínas en eucariotas, donde desarrollaremos los siguientes puntos. Primero, el dogma central, la definición de síntesis de proteínas, los componentes que participan en este proceso, la estructura del ARN de transferencia y de los ribosomas, las fases del proceso de síntesis de proteínas, la fase de activación de los aminoácidos, la fase de inicio de síntesis de proteínas, la elongación del polipéptido, la finalización de la síntesis de proteínas y el destino de las proteínas sintetizadas en ribosomas libres y unidas al retículo endoplasmático. El dogma central de la biología molecular, iniciando por la propuesta de Francis Crick en 1970, el cual planteaba que la información genética iba en un sentido lineal y unidireccional. ¿Cómo explicaba esto Francis Crick? Empezamos con la replicación del ADN. Este proceso va a garantizar que el material genético se conserve cuando la célula se divida. Ahora pasamos al siguiente proceso, que es la transcripción. Cuando el ADN se transcribe a ARN. Esto es donde una enzima llamada ARN polimerasa copia la información del ADN y la convierte en una molécula de ARN mensajero. Ahora, el ARN se traduce en proteínas. Este proceso se llama traducción, donde los ribosomas van a leer la secuencia de ARN mensajero y van a ensamblar una cadena de aminoácidos, formando así una proteína. Bien, este modelo explicaba cómo el ADN era el centro de control, el ARN era el mensajero y la proteína era el resultado funcional. Con el tiempo, la ciencia ha descubierto que el flujo de información no siempre es lineal y unidireccional. Existen excepciones bastante interesantes que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, la transcripción inversa. Se ha descubierto que en ciertos virus, por ejemplo el retrovirus, como en el VIH, la información va en sentido contrario, es decir, de ARN a ADN. Esto se llama transcripción inversa y ocurre gracias a una enzima llamada transcriptasa inversa. Ahora, la replicación del ARN. En algunos virus, como el virus del resfriado, no necesitan un ADN. Su material genético es ARN y pueden replicarlo directamente, es decir, copiar ARN del mismo ARN. Ahora, la replicación de proteínas es una excepción aún más sorprendente. Por ejemplo, los priones, que son proteínas anómalas, capaces de inducir a otras proteínas normales a cambiar su forma y volverse patogénicas. Bien, la síntesis de proteínas es un proceso biológico mediante el cual las células lo que van a hacer es construir proteínas a partir de aminoácidos, utilizando la información genética codificada del ADN. Es un proceso esencial para la estructura y la función de los organismos vivos. Esto es un proceso anabólico, es decir, que requiere energía. Por ejemplo, ATP o GTP, para poder unir moléculas pequeñas formando así aminoácidos, y estos van a formar cadenas polipeptídicas más grandes denominadas proteínas. Está controlado genéticamente. La secuencia de nucleótidos del ADN va a determinar el orden exacto de los aminoácidos de cada proteína. Implica dos etapas principales, como ya las estuve mencionando, como es la traducción y la transcripción. Primero se hace la transcripción, que el ADN se copia en una molécula de ARN mensajero, y la traducción, donde el ARN mensajero es leído por los ribosomas y con la ayuda del ARN de transferencia se van a ensamblar los aminoácidos en un orden correcto. Ahora, ¿dónde ocurre? La transcripción ocurre en el núcleo celular y la traducción ocurre en el citoplasma, sobre todo en los ribosomas libres o los que están asociados al retículo endoplasmático rugoso. Es importante esto, ya que las proteínas sintetizadas pueden ser enzimas, hormonas, transportadores o pueden ser estructurales, etc. Son responsables de la expresión genética, además que la síntesis es regulada finamente para evitar errores que podrían causar enfermedades como mutaciones o errores del plegamiento. En la síntesis de proteínas en células eucariotas, todo va a empezar en el núcleo celular. Aquí la ARN polimerasa 2 va a transcribir el ADN en ARN mensajero, y el ARN mensajero luego va a ser modificado y va a ser transportado al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el ARN mensajero se va a encontrar con el ribosoma, y en el ribosoma va a actuar también el ARN de transferencia, que transporta aminoácidos, y también cada ARN de transferencia posee un anticodón, que reconoce una secuencia específica del ARN mensajero. También van a participar acá factores de iniciación, elongación y terminación que van a regular cada fase de la traducción. Pasando al punto de la estructura del ARN de transferencia, este cuenta con cuatro brazos. Primero, hablando acerca del brazo aceptor, este es el punto de anclaje covalente del aminoácido y participa en el posicionamiento correcto de la cadena polipeptídica en la peptidtransferasa.
Luego, el brazo D contribuye al plegamiento terciario. También este es el sitio de reconocimiento adicional por algunas aminoacil-ARNT sintetasas. Luego, el brazo anticodón contiene el anticodón por el cual se va a parear por complementariedad de bases con el ARN mensajero en el sitio A del ribosoma. Luego, la asa variable aporta diversidad estructural del sitio como elemento de reconocimiento para ciertas sintetasas. En ARNs de transferencia con asa variable larga, esto puede influir en interacciones con factores de traducción. Luego, el brazo de timidina pseudouridina citidina interactúa con la subunidad grande del ribosoma. Este también ayuda a posicionar el ARN de transferencia. También el residuo de pseudouridina estabiliza la hebra del ARN por enlaces de hidrógeno extra. Del ribosoma cariota, este está compuesto por dos subunidades principales. La subunidad pequeña 40S, que se une el ARN mensajero y lo lee, y la subunidad grande 60S, que facilita la unión de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. En conjunto, estas dos subunidades forman el ribosoma 80S, y este ribosoma tiene tres sitios principales. El sitio A recibe el ARN de transferencia cargado con su aminoácido correspondiente. El sitio P aloja al ARN de transferencia que lleva la cadena polipeptídica en crecimiento. Su extremo 3' es el punto de enlace al polipéptido en elongación. El sitio E es el punto de salida para el ARN de transferencia ya liberado de su aminoácido. Continuando con las fases de proceso de la síntesis de proteínas, esta tiene tres fases: iniciación, elongación y terminación. La primera fase, iniciación, es donde se ensamblan los componentes necesarios para comenzar la síntesis. Incluye la unión del ribosoma, del ARN mensajero, del ARN de transferencia y varios factores. Segundo, la elongación trata sobre el ribosoma se desplaza a lo largo del ARN mensajero, agregando aminoácidos uno a uno a la cadena polipeptídica en crecimiento. Tercero está la terminación, que ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón en el ARN mensajero. Los factores de terminación reconocen este codón y promueven la liberación de la cadena polipeptídica recién sintetizada. Posteriormente, el ribosoma se desensambla y puede ser reciclado para iniciar una nueva ronda de síntesis. Siguiendo con la activación de los aminoácidos, que es un paso previo y muy necesario para la síntesis de proteínas, que consiste en la unión de un aminoácido a su ARN de transferencia mediante o por la intervención de una enzima que es la aminoacil-ARNT sintetasa y que aporta una ATP. El aminoácido se une al ARN de transferencia teniendo lugar en el extremo 3'. Y siguiendo una secuencia ACC, que es adenina, cisteína, cisteína. El aminoacil ARNT sintetasa tiene tres sedes de reconocimiento. La primera es el centro de aminoácidos, la segunda es el centro del ATP donde se une el ATP y la tercera es la unión del ARN de transferencia. La activación de aminoácidos comienza con el aminoácido, reacciona con el ATP y forma el aminoacil AMP y libera el pirofosfato. El grupo aminoacilo se transfiere desde el aminoacil AMP y a la ARNT, liberando el AMP, y el ARNT de transferencia está cargado con un aminoácido ya activado y listo para entrar al ribosoma. La síntesis de proteínas comienza con la fase inicio, donde se ensamblan los componentes necesarios para poder empezar la traducción del ARN mensajero. Primero, el ribosoma eucariota, que está formado por dos subunidades, una menor y una mayor, se prepara para unirse al ARN mensajero. La subunidad menor del ribosoma, que es la 40S, se une a varios factores de iniciación y a un ARN de transferencia especial, que es el ARN de transferencia iniciador, que lleva el aminoácido metionina. Luego, este complejo busca el codón de inicio, que es el AUG, en el ARN mensajero, generalmente mediante un escaneo desde el extremo 5'. Una vez que se reconoce el AUG, se une a la subunidad mayor de ribosoma, que es la 60S, formando el ribosoma completo, que es el 80S. Aquí termina la fase inicio y comienza la fase elongación. Durante la elongación, el ribosoma recorre el ARN mensajero codón por codón y se van incorporando aminoácidos uno por uno al polipéptido en formación. Este proceso
ocurre en 3 pasos. Uno, que es entrada del ARN de transferencia, es decir, un ARN de transferencia con el anticodón complementario al codón del ARN mensajero, llega al sitio A del ribosoma y se une con ayuda del factor de elongación EF1A. 2. Formación del enlace peptídico. El aminoácido del sitio P se une al del sitio A gracias al peptidiltransferasa, una actividad catalítica del ribosoma. El péptido se alarga. 3. Translocación. El ribosoma se desplaza a una posición en el ARN mensajero y el ARN de transferencia con el péptido pasa del sitio A al sitio P. El ARN de transferencia vacío sale por el sitio E. Este paso lo facilita el factor EF2. Este ciclo se repite hasta que el ribosoma encuentra el codón de terminación, momento en que termina la síntesis. Finalización de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas finaliza cuando el ribosoma encuentra a uno de los llamados codones de terminación o de paro. Estos codones son 3. Puede ser uracilo adenina-adenina, uracilo adenina-guanina y uracilo guanina-adenina. Estos codones de terminación o de paro tienen una particularidad muy importante. No son reconocidos por ningún ARN de transferencia, es decir, no codifican para ningún aminoácido. En lugar de eso, lo que ocurre es que entran en acción unas proteínas llamadas factores de liberación, y en eucariotas son conocidos como ERF1 y ERF3. Estas proteínas lo que hacen es unirse al sitio A del ribosoma, justo donde normalmente entraría un ARN de transferencia, y tienen la función de romper el enlace entre el ARN de transferencia del sitio P y la cadena polipeptídica que se está formando. Como resultado, la proteína completa es liberada y queda lista para ser modificada o enviada a su destino final, dentro o fuera de la célula. Finalmente, las dos subunidades del ribosoma, la menor y la mayor, se separan y se preparan para participar en un nuevo ciclo de traducción. Esta fase marca el cierre del proceso de síntesis de proteínas, un paso fundamental para que las células puedan producir las proteínas que necesitan para vivir, crecer y responder a su entorno. Destino de las proteínas sintetizadas en ribosomas libres y unidos al retículo endoplasmático. Después de su síntesis, las proteínas no se quedan simplemente flotando. Su destino va a depender del lugar donde fueron fabricadas. Si la proteína fue sintetizada en un ribosoma libre, es decir, uno que se encuentra flotando en el citoplasma, entonces esta proteína se va a quedar dentro de la célula. Estas proteínas pueden permanecer en el citosol o bien ser transportadas al núcleo, a las mitocondrias o a organelos como los peroxisomas, donde cumplen funciones específicas. Por otro lado, si la proteína fue sintetizada en un ribosoma que está unido al retículo endoplasmático rugoso, sigue una ruta diferente. En este caso, la proteína entra al interior del retículo endoplasmático, donde puede ser modificada y plegada correctamente. Luego es enviada al aparato de Golgi, que actúa como un centro de empaquetamiento y distribución. Desde ahí, estas proteínas pueden ser secretadas fuera de la célula, integrarse en la membrana plasmática o dirigirse a los lisosomas, donde ayudan a degradar sustancias. Este sistema de rutas es esencial para el buen funcionamiento celular, ya que garantiza que cada proteína llegue justo al lugar donde se necesita.